Son las 11:40 de la mañana, seguimos en la sintonía, siguen ustedes en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos acompañándoles en este programa Buenos Días Madrid. Y como cada martes a esta hora tenemos una cita con la ciencia, y para eso está con nosotros la directora de Indagando TV, Graciela Almendral. Muy buenos días. Buenos días, Alipio, buenos días, Begoña. Y buenos días, Masegosa, que despejada la incógnita, se ha quedado, le ha podido en la magia de la radio y se va a quedar. Empotrado en Buenos Días Madrid Radio. Bien. Eso es porque quiero saber qué va a pasar con la radio del futuro, que para eso celebramos hoy el Día de la Radio, pero también hay que hablar de la tecnología que nos permite poder transmitir información a través del aire, ¿no? Claro. Que esa es la radio, pero si pudiéramos ver realmente todo lo que nos rodea, todas las ondas que nos rodean, primero veríamos que estamos totalmente rodeados por radio. Le llamamos radio al medio de comunicación, pero radio también es una señal, ¿no? Y que se utiliza no solo para transmitir el sonido que estamos utilizando ahora mismo en este medio de comunicación, sino también para transmitir la televisión, internet, o sea, todo lo que es información que se mueve por el aire, que se transmite por el aire, fundamentalmente se hace a través de esta señal. El caso es que el panorama está cambiando, porque está pasando lo que pasó en su día con la televisión. ¿Os acordáis del apagón analógico, no? Sí. Entonces llegó la señal digital y hubo una decisión desde la Unión Europea de todos los países de la Unión Europea realizan un apagón analógico, y todos nos tuvimos que acostumbrar a una fecha que se dejó de emitir y tuvimos que cambiar la televisión y ya nos hemos acostumbrado. Pero por algún motivo eso no está pasando con la radio y no se sabe por qué. El año pasado Noruega hizo apagón analógico y de repente dijo FM se acabó. Hubo una oposición grandísima de la población. Normalmente en la población siempre nos resistimos a los cambios, ¿no? Nos cuesta, en general, tanto personales como tecnológicos, ¿no? Pero se produjo ese apagón. Pero luego otros países que lo han intentado han dado marcha atrás. ¿Por qué? Entonces vamos a analizar por qué. Por ejemplo, vamos a hablar de qué pasaría o si la llegada, por ejemplo, de la señal digital supondría una amenaza para la pequeña emisora de radio. Vosotros que sois Mundo Radio. No, tenemos también la imagen de que la radio es un medio de comunicación como más romántico, como más cercano. Sí. Y que hay muchísimas pequeñas emisoras locales que son los únicos medios de comunicación que existen, por ejemplo, en las pequeñas poblaciones de muchas zonas de África. Vas a países africanos y de repente, ¿os acordáis el año pasado del brote y luego epidemia que hubo con ébola? Pues cuando querían llegar a la población para que tomaran medidas sanitarias de prevención, utilizaban las radios, pero las radios de estos pequeñitos pueblos son pequeñas habitaciones donde hay un aparatito muy pequeñito, pero es lo único que existe para llegar a la población. Entonces, ¿podría la señal digital acabar con eso? Posiblemente sí. Vamos a otro tipo de radio, por ejemplo, muy cercana a la población, los radioaficionados. Sí. Hay registrados como 6 millones de radioaficionados, oficialmente habrá más seguramente, pero bueno, registrados 6 millones de radioaficionados en el mundo. Y, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, una gran catástrofe, y se caen todas las grandes telecomunicaciones, se acude al radioaficionado. Y ahí están los radioaficionados trabajando y ayudando para responder. O si nos perdemos en el mar, y de repente va siempre como sintonizando y siempre hay un montón de personas que están comunicando, ¿no? ¿Desaparece eso? ¿No desaparece eso con la señal digital? ¿Realmente qué está pasando? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Y por qué no hay un apagón? ¿Tenemos respuesta? Yo no. Yo tampoco. Pero seguro que tú, si no tú, alguien que... Nuestro invitado. Hombre, tú seleccionas eso muy bien. Sí. Tenemos de invitado esta mañana a Mateo Burgos García. Él es catedrático de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Mateo. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué ganamos y qué perdemos con la llegada de la transmisión del sonido a través de una señal digital? Bueno, pues realmente cuando hay un avance tecnológico, la verdad es que siempre es mucho más lo que se gana que lo que se pierde, ¿no? Y sobre todo, yo desde el punto de vista un poco que me toca, que es aquí una universidad tecnológica, pues desde luego es la visión que tengo, ¿no? Tú has dicho antes muy bien que nos resistimos siempre al cambio, ¿no? La verdad es que siempre que hay una cosa nueva, pues evidentemente significa pues que para empezar los receptores antiguos ya no te valen, o la forma como estabas acostumbrado a hacer las cosas pues te va a cambiar, etcétera, etcétera, y eso siempre hay una inercia un poco de la población a hacerlo, ¿no? Pero igual que ha pasado con la televisión, pues yo creo que la radio digital va a traer muchísimas ventajas, ¿no? Quizás la más patente un poco para los usuarios, aparte de una mayor calidad, por supuesto, pues es el tener mucha mayor oferta, ¿no? Digamos que la tecnología digital lo que te permite es meter mucha más información, digamos, en
en ese canal radio que antes has descrito muy bien, que comparte todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo, digamos, hay multitud de servicios de muy distinta índole que tienen que propagarse por ese canal radio, pues digamos la tecnología digital permite meter muchas más cosas y que haya muchos más usuarios, muchas más emisoras, muchos más programas y la oferta pues aumente mucho, ¿no? Y eso siempre es positivo y siempre se agradece, ¿no? Que hablamos también, por ejemplo, de las pequeñas emisoras. ¿Van a poder sobrevivir con este cambio? Pequeñas emisoras, como lo que comentábamos, en países, pues, en países africanos o países que ahora mismo no tienen grandes telecomunicaciones, pero la radio es la principal vía de comunicación o el principal medio de comunicación, pero a escala pequeñita. Sí, no veo por qué no. Es decir, lo único que tienen que hacer es que, evidentemente, pues tienen que cambiar el equipo emisor. Es decir, igual que ahora mismo, cuando tienen esa pequeña emisora de radio, pues alguien tuvo que ir a algún sitio a comprar esos equipos de la emisora y ponerlos allí, pues lo mismo se hará cuando haya el cambio a digital, pues se comprará un equipo distinto, que es el equipo que emite en digital, pero que no tiene por qué ser ni más caro, ni menos accesible, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si la planificación de las frecuencias se hace suficientemente bien, pues y así se está haciendo, y creo que eso se contempla siempre, pues siempre dejarán unas bandas de frecuencia pues para que haya emisoras locales que las puedan ocupar y que puedan seguir haciendo su difusión exactamente igual. El problema con eso es evidentemente lo que decíamos antes del cambio, ¿no? Es decir, cuando cambie la emisora, el tema es la gente, si sigue teniendo el receptor antiguo, pues claro, no podrá escuchar lo nuevo, ¿no? Que claro, tendrá que haber un cambio del parque de receptores. Es que es lo que te iba a preguntar, claro. Porque emisores, dices, bueno, pues hay menos, ¿no? Hay menos gente que se dedica a hacer radio que gente que se dedica a escucharla. La típica radio del coche, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar muy habitual de escuchar la radio. ¿Esas valdrían? Claro, precisamente yo creo que ese es justo lo que está frenando el que se haya difundido más, el que se haya penetrado más el servicio, ¿no? Porque claro, no valdría, ¿no? Es decir, lo que habría que hacer es, digamos, tener claro que hay un horizonte en unos determinados años de que va a haber solamente la radio digital, y entonces ya los fabricantes pues se preocuparán de poner el receptor nuevo en los coches que por otra parte cuesta 30 o 40 euros, o sea, que es decir, que no estamos hablando de que tengan que poner un equipo tremendamente complicado, pero sí que es verdad que tienen que tener, digamos, un aliciente, alguien que les diga que en unos años pues solo va a haber radio digital para que se decidan a ponerlo, ¿no? Y si no se anuncia un apagón analógico, pues nadie se va a mover, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? ¿Y por qué no se anuncia? Una cosa, pregunta absolutamente cateta, seguramente. ¿Hace falta antena también? Sí, hace falta antena porque es radio también, como muy bien decía antes Graciela, pues la radio es todo lo que va por el aire, y todo lo que va por el aire pues tú necesitas captarlo con una antena, ¿no? Lo que pasa es que va a ser una antena más pequeña que la que hace falta ahora para la radio FM en particular, ¿no? Vale, es que digo, seguro que Graciela lo sabe y no se lo pregunta, pero yo que soy más limitada en mis conocimientos técnicos... Que no lo sabía yo tampoco. Vale. Y hablando también de esa decisión, ¿por qué o qué razón hay para que no se tome una decisión, se ponga una fecha, como se hizo con la televisión, y hagamos un apagón? Porque no sé si en el proyecto Eureka 147, ¿no?, que es el que está registrando, o el que está, digamos, coordinando este cambio, ¿hay previsto esto? ¿O cuáles son las resistencias fundamentales? ¿O es que está habiendo mucha presión de los comerciantes, por ejemplo, de los que fabrican coches? ¿O qué está pasando? Claro, ese es el tema que pasa siempre, ¿no? Que hay pues muchos intereses económicos que a veces pues un poco dificultan el que los avances tecnológicos se lleguen a materializar o a implementar, ¿no? Entonces aquí siempre, digamos, hay como tres vértices, ¿no? Tres polos o tres intereses, ¿no? Por una parte está la tecnología, ¿no? Lo que los fabricantes y lo que los investigadores pues son capaces de hacer, que cada vez es mejor y cada vez ofrecen, como digo, más calidad, más servicios, más datos colaterales, más cosas más interesantes, pero también están los intereses de los operadores, ¿no? En concreto el vuestro, ¿no? Las emisoras de radio, ¿no? Entonces, claro, pues para las emisoras de radio el que haya un apagón analógico de entrada significa cambiar los equipos, ¿no? Lo cual pues las emisoras son costes grandes, ¿no? Pero además significa también que, igual que ahora, por ejemplo, si uno mira cómo es el espectro de la radio
en Madrid, ve que está absolutamente lleno, o sea que no cabe ninguna emisora más, y entonces eso, quieras que no, pues a las emisoras que tienen ahora mismo el mercado, pues les da una cierta posición un poco de oligopolio, ¿no? Que decir, si tú abres ahora y de repente en vez de 25 pueden entrar 125 emisoras, pues quieras que no, va a haber más competencia y digamos los medios habituales un poco de negocio, los esquemas de negocio de estas emisoras, pues que como son por ejemplo la publicidad, se va a repartir más, ¿no? Y entonces claro, pues para estas emisoras lo que les interesa es que la situación permanezca cuanto más tiempo como está, ¿no? Y claro, tienen mucha fuerza, ¿no? Y luego el tercer vértice son un poco los usuarios, ¿no? Entonces los usuarios también se debaten un poco entre esa doble interés, ¿no? Por una parte hay una resistencia al cambio porque tienen que cambiar los equipos, todo lo nuevo, sobre todo pues un poco a lo mejor la gente de más edad se resiste y tal, pero por otra parte hay también un número de usuarios cada vez mayor, que son pues la gente joven, los millennials, los que han nacido en el mundo digital, que también están acostumbrados cada vez más pues a una cultura de recibir la información pues más interactiva, más con mucha más oferta, casi bajo demanda, etcétera. Entonces la radio FM se inventó hace 100 años, ¿no? Y el mundo de las comunicaciones ha evolucionado mucho y yo creo que es imparable, ¿no? Que esa cultura que tiene ahora el usuario, pues de alguna manera la radio tendrá que adaptarse a satisfacerla, ¿no? Creo que no se va a poder parar, ¿no? Bueno, pues hablando de las ventajas que tendría la señal digital, por ejemplo, has comentado hace un momento que sería, por ejemplo, la radio sería más interactiva, podríamos interaccionar mejor con los oyentes. Sí, hombre, vamos a ver, lo que es más interactivo, desde luego, es Internet, ¿no? Que es lo que la gente se ha acostumbrado más, y de hecho hay mucha gente cada vez más que recibe la radio a través de la red de Internet, y entonces incluso pues ya no escucha muchas veces los programas en directo, sino que los tiene almacenados y lo escucha cuando quiere, etcétera, etcétera, ¿no? La radio, digamos, el sistema el DAB, que es como se llama, la plasmación del Eureka 147, no da tanta interactividad como Internet, ¿no? Lo que sí que es verdad es que al ser la oferta mucho mayor, pues de alguna manera el usuario tiene mucho más abanico de cosas donde puede seleccionar, y yo creo que en un futuro incluso por los receptores serán capaces de alguna manera de aprender un poco los gustos del usuario y de seleccionarle casi automáticamente pues lo que él le pueda gustar en cada momento, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas evidentemente solo se pueden hacer con tecnología digital, ¿no? Aunque queda mucho todavía por hacer, claro. Hablabas también, por ejemplo, del tema de la calidad. Yo no sé cómo los usuarios vamos a notar esa diferencia. Y poniendo el ejemplo de la tele, también nos vendieron durante mucho tiempo que estaban emitiendo con mucha más calidad, y la verdad es que luego no. Que tuvieron, bueno, la mayoría de las cadenas se resistieron muy mucho porque efectivamente era carísimo a empezar a emitir con mucha calidad. Y los usuarios en el fondo decían que ellos no notaban nada. ¿En la radio será tal la diferencia y sobre todo el alcance de esa señal? Sí, la calidad es mucho mejor. Vamos a ver, la gente, como digo, siempre tiene resistencia al cambio y además tiene unas cosas una forma de ver las cosas subjetiva, ¿no? Pero desde luego se han hecho muchas medidas y muchas cosas de cómo era la televisión hace unos años, la calidad media que recibía un usuario y cómo es ahora, y no tiene color. O sea, ya nos acordamos que estábamos acostumbrados a ver la televisión con mucha nieve, con ruido, con ese tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo la televisión digital, pues si hay un problema en la instalación, puedes observar que pixela y tal, pero eso es solamente si está mal instalada. Si está bien hecho la instalación, no se observa, es una calidad con una definición muy, muy buena. Y bueno, me gustaría que esas personas que dicen que la calidad no ha mejorado, pues ponerles ahora una imagen de cómo era la televisión hace unos años, porque nosotros hemos participado mucho también con el Colegio de Ingenieros a estandarizar un poco cómo son las instalaciones que hay en los edificios para recibir la radiodifusión de televisión analógica y digital, y no tiene nada que ver la calidad que se tiene ahora con la que se tenía antes, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la FM. O sea, la gente se ha acostumbrado a oírlo con ruido, a oírlo no sé qué, y cuando viene la calidad, desde luego sí se va a notar un cambio grande, ¿no? Sobre todo ahora que ya se ha sacado, esto ha sido una ventaja de que se haya retrasado un poco, se ha sacado un estándar en el año 2007
mejor, ¿no? Que es el DAB+, que se llama, ¿no? La verdad que el primero que se sacó no era tan bueno, ¿no? Pero el que hay ahora, el que se quiere instalar, que es el DAB+, ese sí que tiene una calidad francamente buena y la gente que ama la música, desde luego sí lo va a notar. Como decía Mateo, es que notamos más cuando vamos a peor que cuando vamos a mejor. Claro, a mejor nos acostumbramos rápido. Lo malo es cuando te vuelve a tocar ir hacia atrás. Sí, eso es una cosa del ser humano, no se puede evitar. Así somos. Pero lo que pasa es que al hilo de lo que estás comentando, claro, es como si ahora cualquiera de nosotros pues ve un programa, una película, lo que fuera, en un VHS y lo ves en un Blu-ray. Pues, claro, o la tele que teníamos cuando yo era pequeña, cuando éramos pequeños, digo cuando yo era pequeña porque habrá gente que nos oiga que solo ha conocido la tele en color, pero claro, y la tele en blanco y negro, aquella con esas antenas de cuernos que le dábamos, había que moverla y había que agitar la tele a veces para pillar la señal. Sí. Otra cosa muy interesante también que a veces no se sabe tanto es que para recibir esa señal de televisión o de la radio digital nueva y tal, que cuando venga, las potencias que emiten las estaciones son mucho más pequeñas, ¿no? Es decir, para que nosotros pudiéramos recibir esa televisión que se recibía con esa calidad mediocre, las estaciones de televisión tenían que emitir una potencia enorme, ¿no? Y eso la verdad es que también pues es una forma de contaminación del medio, ¿no? La contaminación electromagnética, ¿no? Hace un cierto daño, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, los pájaros que están por alrededor o lo que sea. Entonces, el poder conseguir una calidad buena emitiendo mucha menos potencia al aire, pues también creo que es un logro interesante, ¿no?, del progreso. Desde luego es un argumento que yo creo que se convence rápidamente, ¿no? Porque siempre ha habido una preocupación muy grande con el tema de la contaminación de la emisión de ondas. Y una preguntita a vosotros. A mí me gusta mucho cuando pues traemos investigadores aquí a la sección, porque una cosa es lo que nos llegan a los medios de comunicación y otra cosa es lo que tenéis vosotros en los laboratorios. Entonces, ¿con qué nuevas señales estáis investigando en el laboratorio? ¿Cuál es la señal, no sé, más de mayor calidad, de más potente, que a lo mejor no conoceremos hasta dentro de 50 o 60 años? O a lo mejor no interesa comercializar, porque también me imagino que los investigadores, claro, estamos hablando de un sector que también es sector estratégico, ¿no? El sector de las telecomunicaciones. Entonces, no sé hasta qué punto podéis comercializar lo mejor o hay unos intereses, pero bueno, ¿qué tenéis en el laboratorio? Todo militar, todo para los militares. Lo bueno para los militares. Bueno, no, eso no es cierto ahora, ¿no? O sea, sí que es verdad, un poco con este último comentario, ¿no?, que hace unos años sí que es verdad que la tecnología militar era la que tiraba un poco de los desarrollos tecnológicos y luego esa tecnología se transfería, digamos, al mundo civil, ¿no? Como por ejemplo los ordenadores PC o Internet, son cosas que empezaron en el mundo militar, pero hoy en día es al revés, ¿no? Es el mundo civil el que tiene más tirón y el que va por delante, ¿no? Y muchas veces el mundo militar pues es el que bebe un poco de los avances del mundo civil, ¿no? O sea, que en ese sentido lo más avanzado ahora mismo es en el mundo civil, ¿no? Contestando un poco a la pregunta de qué es lo que se está cociendo, por así decirlo, un poco en el mundo de la radio, pues yo tengo que decir que un poco lo que es en la radiodifusión esta que estamos hablando, de la radiodifusión de audio y tal, pues se está cociendo quizás un poco menos, ¿no? Porque como hay un sistema tecnológicamente mucho mejor que lo que hay, que es el sistema de AV, y no se está implementando, pues tampoco hay una motivación, porque al final estas cosas alguien las tiene que financiar, ¿no? La investigación tecnológica, pues al final tiene que haber unos fabricantes o alguien que de alguna manera pues ponga dinero para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si no se ve que hay una voluntad política, pues la verdad es que eso no se está progresando mucho en ese tema, ¿no? Y, por ejemplo, lo que sí hay muchísimo tirón y hay ahora mismo lo que está súper, digamos, en el candelero, pues es la quinta generación de móviles, ¿no? Que está para venir y que lo que va a tener, pues es efectivamente pues cada vez mucho más ancho de banda y mucha más oferta y bueno, pues hay un grupo de gente que también que está diciendo pues que todos estos servicios de difusión y tal en el futuro se van a basar por móviles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay digamos esa otra corriente de pensamiento también, ¿no? Y ahora mismo en lo que es la quinta generación de móviles hay muchísimo movimiento, ¿no?, en investigación. Yo vuelvo al tema del principio de, por ejemplo, los radioaficionados. ¿Cambiará la imagen que tenemos? Bueno, no solo la imagen, sino el papel que tienen ellos con la llegada de la señal digital. No tiene por qué, o sea, esta señal digital, digamos que de la radiodifusión de audio está muy localizada en una determinada banda de frecuencias, que es la banda 3, y bueno, los radioaficionados tienen realmente muchas bandas distintas de frecuencia donde ellos operan, ¿no? Y donde pueden seguir haciendo sus operaciones tradicionales, ¿no? Ellos, por ejemplo, son muy habitualmente les gusta usar bandas de frecuencia más baja, ¿no?, de longitudes de onda más larga, porque con eso
suelen llegar muy lejos o pueden tener alcances muy grandes, ¿no? Que no son estas bandas de frecuencia que estamos hablando, ¿no? O sea, que les va a impactar muy poco, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. A mí me ha quedado muy claro cómo a mí también. la tele, Mateo, muchísimas gracias. Gracias, bueno, Mateo. a vosotros por invitarme. Nada, nosotros encantados. Gracias, Graciela. La semana que viene más Egosa. No has abierto la boca. Mira, llegan las 12. Di tú la hora si quieres. Pues, y que volvemos ahora, que a las 12 seguimos. ¿Seguís dando las señales horarias? Sí, el boletín informativo. Sí, fíjate. Sí. Tienes eso, 10 segundos para decir lo que quieras. 10 segundos, ¿Bien? pues nada, que me marcho, que tengo que seguir trabajando, que ha sido un placer y que siempre seguiremos escuchando la radio, sea como sea. Muy bien. Es mediodía.